Vamos a tratar de entender, hermanos, un poquito cómo es que se desarrolló este concepto de no Trinidad. ¿Cómo es que ha llegado hasta nuestros días? Porque ha llegado inclusive al mundo cristiano, ha llegado al mundo evangélico y también ha llegado a las filas de la Iglesia Adventista la idea de que no hay una Trinidad. Y como ya explicamos, se dividen en varios grupos los que dicen no, nada más un solo Dios, no hay nadie más, el Padre es el único Dios, Jehová. Otros dicen, bueno, sí hay algunos pasajes que hablan de que hay que adorar a Cristo. Bueno, pongamos a Cristo también allí, pero más chiquito. Y el Espíritu Santo, ¿dónde lo dejamos? Ay, eso nos da problemas, ¿dónde lo pondremos? Y entonces han dividido, los que no creen en la Trinidad se dividen en varios grupos y vamos ahora a tratar de ver cómo a través de la historia del cristianismo se ha desarrollado esta doctrina y las controversias cristológicas acerca de la Trinidad. Vamos a comenzar un poquito. Para especificar que dentro del mundo cristiano, hermanos, obviamente la Trinidad es un tema central. Y cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Y esta es una doctrina básica para la mayoría de la religión, de las denominaciones cristianas. En esencia, esta doctrina dice lo siguiente: hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unión de tres personas coeternas y coexistentes. Esta sería la esencia de la doctrina de la Trinidad. Pero han surgido desde el principio tres posiciones diferentes en cuanto a cómo entender el tema de la Trinidad. La primera de ellas dice, no, la Trinidad tiene un origen pagano, ya sea en la religión hindú, ya sea en las religiones egipcias o ya sea en las religiones griegas, es pagana. Otros dicen, no, la doctrina de la Trinidad que acabamos de ver es bíblica. Y otros dicen, no es bíblica. Entonces, estas tres posiciones se han ido desarrollando a través de los siglos y han llegado también hasta nuestros días. Vamos a ir analizándolas brevemente. Quienes afirman que la doctrina de la Trinidad tiene su origen pagano, dicen esto: la Trinidad es una tergiversación tomada de las religiones paganas e injertadas en la fe cristiana. Entonces, noten, ya se afirma que es pagana, según estos escritores. El origen de la Trinidad es completamente pagano. Y ahí están las fuentes de donde tomamos estas afirmaciones. Y dicen ellos, miren, la Trimurti es un término sánscrito que enseñaba la existencia de tres dioses principales en la mitología hindú: Brahma, Vishnu y Shiva. Dice, de ahí se origina la doctrina de la Trinidad que la abrazó el cristianismo. Y luego tenemos la idea que otros explican, dice, el problema a lo mejor no viene directamente de ahí pero viene de Platón. Platón desarrolló una cosmología compuesta de tres realidades: Dios, que era el ser absoluto, lo que llamaba él la causa primaria, y después la siguiente fase era el logos, o la razón universal, y el anima mundi, o el alma universal, emanada de un Dios que gobierna el mundo invisible. Entonces, a lo mejor vino de Platón, porque Platón hablaba de tres. Por lo tanto, dice, entonces no es una doctrina cristiana. Quienes afirman que es de origen pagano. Otros dicen, bueno, se ha introducido, pero no es bíblica. No es una doctrina bíblica. Y dicen así: la Trinidad de personas dentro de la unidad de naturaleza se define en términos de personas y naturaleza, los cuales son términos filosóficos griegos. En realidad, estos términos no aparecen en la Biblia. Las definiciones trinitarias surgieron como resultado de largas controversias en los cuales ciertos teólogos aplicaron erróneamente a Dios estos términos tales como esencia y sustancia, pero no es bíblica, dice. Se introdujo al cristianismo sin base bíblica. Y afirma otro: el trinitarismo del siglo IV
no reflejó con exactitud la enseñanza del cristianismo primitivo con respecto a la naturaleza de Dios y manifestó, al contrario, un desvío de esta enseñanza. Y entonces sí, está en el cristianismo, pero no tiene origen bíblico esta doctrina. Y entonces siguen afirmando, dice, ni la palabra Trinidad, ni la doctrina explícita como tal aparece en el Nuevo Testamento. Eso no está en el Nuevo Testamento. Tampoco se propusieron Jesús y sus seguidores contradecir el Shema del Viejo Testamento que dice que hay un Dios. La doctrina se desarrolló, según ellos, gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio de muchas controversias. Pero a fines del siglo IV, la doctrina de la Trinidad adquirió básicamente la forma que ha mantenido desde entonces, pero no es bíblica, dicen estos autores. Ahora, nosotros creemos que la doctrina tiene una base bíblica y el pastor ya aportó ahora una parte de lo que vamos a ir viendo durante este fin de semana. Entonces, en esencia, la mayoría de las denominaciones evangélicas, incluyendo a la Iglesia Católica, aceptan que la doctrina de la Trinidad tiene bases bíblicas y está perfectamente en las Escrituras, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero tenemos que aceptar, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Nunca vamos a encontrar esa palabra exactamente. El Antiguo Testamento no habla explícitamente que Dios es triuno, aparentemente. Sin embargo, se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. Y eso lo vamos a ir viendo en los textos difíciles de entender. Ahora, ¿cómo se originó entonces la idea de que Cristo, bueno, sí es Dios, ok, pero no existía desde la eternidad? Dios lo creó en algún momento y como lo creó es inferior al Padre y es un Dios chiquito y está subordinado al Padre. ¿Cómo se originó esta controversia? Vamos a tratar de hacer una breve historia desde el siglo I hasta el siglo XX, o siglo XIX mejor dicho. A la muerte de los apóstoles, la iglesia cristiana no tenía una teología sistemática, o sea, decía, creemos en la Biblia, creemos en la fe, creemos en esto otro. No tenían un compendio de doctrinas, eso le llama la teología sistemática. Tampoco tenían un canon de decir, estos son los libros del Nuevo Testamento que son inspirados por Dios. No tenían eso los cristianos del primer siglo. La preocupación básica de ellos era obviamente sí, tratar de ver cuáles libros eran inspirados para hacer lo que hoy llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo, pero no el Nuevo Testamento. ¿Cuáles sí los vamos a aceptar como inspirados? Era la preocupación de esos cristianos. Otra preocupación, cómo los iban a interpretar, cómo iba a ser el gobierno de la iglesia que seguía creciendo dramáticamente en forma exponencial y cómo íbamos a cumplir la misión que Cristo nos dejó. Esa era la preocupación de los primeros cristianos. No estaban preocupados en, vamos a desarrollar cuáles son las doctrinas que sí debemos creer y cuáles no. No estaba en su pensamiento en los primeros cristianos. Y al tratar de cumplir su misión de ir por todo el mundo, tenían que mezclarse con diferentes culturas. Tenían que mezclarse con diferentes formas de pensar. Ya el pastor nos habló de cómo pensaban los hebreos, pero resulta que no todos pensaban como ellos. Y ahora, ¿cómo le vamos a explicar a una sociedad idólatra, a gente pagana, especialmente el mundo de aquel tiempo era un mundo greco-romano, que eran las dos culturas que más estaban influyendo en la sociedad? ¿Cómo les vamos a explicar a ellos, que tienen una forma de pensar muy diferente a la nuestra, la idea de un Dios? Entonces, los cristianos del primer siglo se iban a encontrar con judíos monoteístas que decían el Shema, un Dios. Pero se iban a encontrar con paganos que creían muchos dioses, tanto así que Pablo dijo, aquí tienen hasta un Dios que no lo conocen, pero también le hicieron un altar por si existe otro, politeístas. Y se iban a encontrar con paganos que tenían un politeísmo jerárquico, o sea, hay una deidad que está por encima de todas y hay otros dioses más chiquitos, pero reconocemos a uno como superior.
A ese mundo se estaban enfrentando los primeros cristianos del primer siglo y a ellos tenían que evangelizar, a ellos tenían que compartir las buenas nuevas de Dios. ¿Y cómo le vamos a explicar de Dios a toda esta gente que piensa muy diferente a nosotros? Entonces, en esa sociedad, básicamente la cosmovisión, la forma de ver el mundo, para algunos era un politeísmo grosero de dioses con pasiones humanas, peleándose entre ellos, robándose las esposas, cometiendo adulterios, cometiendo incestos, y dioses asesinando a otros para robarse la esposa, o los hijos dioses asesinando a sus padres dioses. Este era el mundo religioso al cual el cristianismo tenía que llegar y predicarle las buenas nuevas de Cristo. ¿Y cómo les vamos a predicar? Si hablan de tantos dioses peleándose. Este hijo de este Dios se peleó y mató a su hermano que también era Dios, y ahora enojado mata a su padre que era Dios. Y este politeísmo grosero le tenemos que predicar nosotros nuestra convicción de Dios, del amor de Jesús. Por otro lado, existía un cierto monoteísmo en algunos de ellos. Decían, no, es que está muy grosero eso de tantos dioses, como que nos fuimos de más. A lo mejor no son tantos dioses, y algunos ya estaban moviendo la idea de que debería haber solamente un Dios, pero quizá hay uno, pero que es superior a todos los demás, y los demás son dioses chiquitos. Este Dios supremo o trascendental está muy lejos del mundo creado, y este Dios no se comunica con su creación. Es un Dios trascendente que necesita un intermediario, porque Dios es tan santo, tan sublime, está muy por allá de lo creado, entonces no se puede comunicar, tiene que tener un intermediario, y ahí ellos inventan el Logos, lo que sería un Dios creado, un Dios más chiquito, que se pone entre el Dios trascendente, la causa primaria, y el mundo creado. Por otro lado, los cristianos tenían que enfrentarse con este otro modo de pensar, la filosofía gnóstica, que creían en ese Dios trascendente, y había otros dioses menores viviendo niveles inferiores del cielo, y entre esos dioses inferiores ellos dicen, está Cristo entre esos dioses menores, que fue creado por el Dios trascendente. Entonces, lo que en historia del cristianismo se llama padres apostólicos son los sucesores de los apóstoles. Los cristianos del primer siglo, una vez que murieron los apóstoles, ¿quiénes se van a encargar de predicar el evangelio, de enseñar las grandes verdades, de predicar lo que Cristo había enseñado? Y en la historia del cristianismo se le llama padres apostólicos. Aquí tenemos algunos de ellos. Tenemos a Clemente de Roma, más o menos escribió su epístola ahí por el año 95. Tenemos a Ignacio, que se cree que escribió su epístola. Ellos tenían que escribir para aconsejar a la iglesia, predicaban sus sermones, sus homilías, y las escribían y las enviaban a las iglesias. Y él se cree que él escribió sus epístolas cuando iba camino a Roma por el año 115 de la era cristiana. Está Policarpo, que escribió su epístola en Esmirna por el año 110. Barnabás, que se cree que la hizo en Egipto. Está otra carta de Clemente, la segunda carta de Clemente, que también la envió de Roma, y el pastor de Hermas, ahí también en Roma. Estos son los principales padres apostólicos del primer siglo. Y vamos a ver que ninguno de ellos escribió que no había Trinidad. Ninguno de ellos escribió que no había Trinidad. Ninguno de ellos escribió que Cristo era un Dios más chiquito, inferior. Vamos a ver que no se observan las controversias que hoy estamos tratando de analizar. En cambio, todos estos padres apostólicos sí usaban la fórmula trinitaria de bautismo según Mateo 28. Ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos reconocían la divinidad de Jesús, tal como lo habían aprendido de los apóstoles. Por ejemplo, en la epístola que escribió Ignacio a los Efesios dice, nuestro Dios Jesucristo, nacido de la Virgen María, de acuerdo con el plan de Dios, de la simiente de David, pero también del Espíritu Santo. Noten, ya muy temprano del primer siglo, Ignacio está hablando de los tres y está diciendo nuestro Dios Jesucristo.
Ellos nunca hablaron de que Dios era menor, nunca negaron al Padre, nunca negaron al Hijo y nunca negaron al Espíritu Santo. Ahí está un extracto de la carta de Ignacio. Y recuerden, ¿cuándo escribió más o menos Ignacio? ¿Cuándo vivió? ¿Recuerdan cuándo? Ahí primero, al principio del primer siglo. Ahora, otro escrito de Plinio el Joven en una carta al emperador Trajano, dice: los cristianos le cantan a Cristo como le cantan a Dios. Entonces, este era el pensamiento cristiano del primer siglo. No atacaban la divinidad de Cristo ni del Espíritu Santo. Entonces, ya para el segundo siglo viene lo que llamaríamos los apologistas. Los apologistas eran los que iban a defender la fe, porque ya comenzaban a ser atacada. Los principios, las enseñanzas del cristianismo comenzaban a ser atacadas. Y entonces surgen los apologistas que iban a tratar de defender o contradecir lo que estaban atacando del cristianismo. Y entre ellos tenemos por aquí algunos. Justino el Mártir, más o menos se le conoce así porque fue martirizado por el año 150. Atenágoras, más o menos por el año 170. Teófilo de Antioquía, más o menos por ese mismo tiempo. Son entre los principales apologistas que tenían que defender la fe cristiana de los ataques griegos y también de los ataques que estaban haciendo los judíos. Esta fue su principal tarea. ¿Cómo explicar, porque era el ataque, cómo explicar la relación entre Dios y Cristo? Era su principal tarea, porque el ataque estaba viniendo aquí. A ver, ustedes los cristianos hablan de Dios el Padre, pero también hablan de Dios el Hijo. A ver, ¿cómo está eso? Les preguntaban, ¿es un Dios o son dos dioses? Y los cristianos tenían que explicar, los apologistas, cuál era la relación que existía entre lo que nosotros llamamos Dios el Padre y Jesucristo. ¿Cómo le van a explicar la relación de Logos? Y entre los primeros tenemos a Teófilo de Antioquía, segundo siglo. Él creía en un Dios trascendente, un poquito como los filósofos griegos, que es superior y tiene que crear un Dios intermediario. Tiene que crear a alguien, un agente que le ayude a Dios a crear el mundo, porque ese Dios está tan alto ahí arriba, que no se puede comunicar con su mundo, que es creado, es material, no puede, porque es trascendente Dios. Entonces tiene que tener un intermediario, y ese es el Logos. Y vamos a encontrar que Teófilo de Antioquía fue el primero que usa la palabra tría o trinidad. De ahí viene la palabra Trinidad, de esa palabra que ustedes pueden ver allá, trías. Pero él no la usaba en el sentido como lo creemos nosotros, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Él hablaba de Dios, su palabra y su sabiduría. Este era un tría. Pero más tarde, Tertuliano usa otra vez el término tría, como quien dice, él acuña un poco más la palabra tría y le da ya en el contexto como nosotros estamos conociendo la palabra Trinidad. De ahí vino la palabra Trinidad. Y pues, ya ven, no es bíblico, porque ¿quién lo hizo? Dice un católico romano. Y inmediatamente si es católico romano, por lo tanto no es doctrina cristiana. Entonces hasta aquí llegan, digamos, los padres apostólicos, los apologistas, y vamos a ver cómo se desenreda, cómo comienza la controversia acerca de Cristo. Básicamente, al principio el ataque no era en contra del Espíritu Santo, era la divinidad de Cristo. Había una secta judía, más o menos por el año 68, casi contemporáneo de los apóstoles. Noten, ya comenzaba aquí, en ese tiempo, por el año 68, había una secta conocida como los ebionitas. Apréndanse esa palabrita rara, porque vamos a irla viendo más adelante. Y los ebionitas más o menos fueron influyendo con su forma de pensar hasta el siglo IV. ¿Qué enseñaban los ebionitas? Que el Hijo era subordinado al Padre. Jesús es inferior al Padre, es un Dios más chiquito. Y también negaban que Cristo hubiera existido desde la eternidad. No, Cristo en algún momento surgió. En algún momento de la eternidad Dios lo creó. Y como es criado, no es divino. Es un buen hombre. Nació de la Virgen María, pero no es Dios.
Ellos creían que Jesús nació físicamente de José y María, pero que fue escogido como una persona especial por Dios, tal como lo fue Moisés, y ocupa un lugar muy, muy, muy prominente en el cristianismo, pero no es Dios. Es muy bueno, pero no es Dios. Eso enseñaban los ebionitas. Más tarde se desarrolla otra escuela de pensamiento conocido como los docetistas. Los docetistas enseñaban que Jesús no era, pero se parecía. No era, pero se parecía. Que aparentó morir, pero no murió. Parecía, pero no era. Parecía que murió, pero no murió. Un poquito más adelante viene un grupo que se llaman los marcionistas. Creían en dos deidades. Una, la deidad buena, la deidad mala del Antiguo Testamento, el Dios duro, el Dios vengativo, pero otro Dios bueno, el del Nuevo Testamento, el Dios del amor y el Dios de la gracia. A finales del siglo II surgen dos movimientos heréticos y que se van hasta el IV siglo. Y aquí comienzan las controversias más fuertes en cuanto a cómo se relaciona el Padre y el Hijo, en qué nivel están los dos, cómo debemos entenderlos. El gnosticismo, que ya hablamos un poquito de ellos, creen que se desarrolló con Simón el Mago. Algunos dicen, ahí comenzó. Otros dicen, no, creo que es una secta judía. No, creo que comenzó con los griegos. Ahora, ¿qué se llaman los gnósticos? Los gnósticos básicamente es una gran mezcla de diferentes pensamientos que llamaríamos un sincretismo, un popurrí religioso, que enseña lo siguiente: existe una verdad, la razón y la sabiduría. Los gnósticos enseñaban el concepto dualístico de que el alma fue creada de cosas puras y santas por ese Dios trascendente, pero fue creado, el ser humano fue creado de materia y la materia es mala, es pecaminosa, es corruptible, es perecedera. El Dios eterno, Él es bueno, Él nunca cambia. Esta era parte del dualismo que enseñaban los gnósticos. Y ellos distinguían entre un Dios principal y otros dioses, sí eran dioses, pero menores. Sí, hay otros dioses, pero son menores. El Dios principal es un Dios espiritual, que no se revela al mundo porque el mundo es pecaminoso. No se contacta con su mundo, no puede. Él no puede crear, porque ese Dios trascendente no toca materia, no crea la materia, porque dejaría de ser un Dios trascendente. Entonces ese Dios necesita otro Dios, un Dios menor. Y en el concepto griego le llaman un demiurgo. Dios, el Dios trascendente, creó este mundo a través del demiurgo, que es un Dios menor, un Dios más chiquito, con poderes que le da al Dios grande, le da poderes al demiurgo para que pueda crear este mundo. Y este Dios creó entonces eones. Estos eones son superiores, son bajos. Cristo y el Espíritu Santo son uno de tantos esos eones, porque el Dios principal creó varios eones. Y uno de esos es Cristo, otro de esos es el Espíritu Santo y otros son otros dioses. Y este mundo fue creado por uno de esos dioses inferiores, que le llama el pleroma. Así fue como el Dios trascendente creó este mundo. Entonces, aquí ya se comienza a ver un conflicto entre el pensamiento gnóstico y el pensamiento cristiano. Los gnósticos no pueden aceptar que el Dios trascendente pueda crear un mundo material. No aceptan que Dios se comunique con su creación porque está bien acá arriba, distante de su mundo. No puede comunicarse con su creación. Necesita crear a alguien. Y entonces crean a Cristo, por lo tanto niegan la preexistencia de Cristo. Cristo no existió desde siempre. Hubo un momento en que no había Cristo. Hubo un momento donde no existía el Logos, pero llegó un momento donde sí existió. Los gnósticos afirman que el Espíritu Santo es una fuerza, es un eón que crearon el Dios eterno. Y por lo tanto, como la materia es mala, eso de crear en la resurrección que el cuerpo resucita y que el cuerpo va a ir al cielo, ¡uy, qué escándalo! ¡Uy, que el cuerpo
va a ir al cielo donde está el Dios trascendente. Eso no se puede pensar. Recuerdan que cuando Pablo estaba predicando en el Areópago y dice que habló de la resurrección del cuerpo, ¿qué dijeron? ¡Ay, qué blasfemia estás hablando, Pedro! En otro día te oímos más. No, es una locura. ¿Que Cristo resucitó? Es la locura mayor, porque no es posible. Dijeron, mejor te escuchamos en otro día, estás muy loco tú, Pablo. Porque no creían los gnósticos. Marción, vamos a ir viendo cómo se desarrolló. Él hablaba de Dios, dos dioses, como ya hablamos, el Dios bueno y el Dios malo. Un Dios de gracia y otro Dios de misericordia. Y tenía que negar al Dios del Antiguo Testamento y creer solamente en el Nuevo Testamento. Y como tenía ciertos conflictos con ciertos pasajes, llegó a negar ciertos escritos del Nuevo Testamento y nada más aceptaba algunas epístolas de Pablo, porque algunas le eran muy conflictivas. Entonces ahí surgen los que llamamos los padres antinósticos. Como los gnósticos se están introduciendo, hubo un tiempo en que el gnosticismo llegó a ser parte del cristianismo y el cristianismo llegó a ser parte del gnosticismo, prácticamente se habían mezclado. Entonces surgen lo que conocemos los padres antinósticos. Dicen, no, a ver. Esto que se metió de los gnósticos al cristianismo, tenemos que separar la verdad del error. Y vienen los padres antinósticos. Ireneo, obispo de León, Tertuliano, Hipólito de Roma, empiezan a decir, espérense, se ha metido mucha filosofía gnóstica, mucho pensamiento griego al cristianismo y lo hemos aceptado como cristianismo, lo hemos aceptado como bíblico, tenemos que hacer algo. Ireneo fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Noten cuán cerquita entonces estaba Ireneo, discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo de Juan. Y estos caballeros dicen, espérense, la verdad solamente tiene que estar basada en las Escrituras. Olvídense de filosofía griega, olvídense de gnosticismo, olvídense de otras, de platonismo, de Aristóteles, olvídense. La verdad tenemos que conocerla solamente en las Escrituras. Y lo que encontramos en las Escrituras es que el universo sí es creación de Dios. Las Escrituras nos dicen que Cristo es el Hijo de Dios y ha estado presente desde el principio. Eso dicen las Escrituras. Olvídense de Platón, olvídense de Aristóteles, olvídense de los gnósticos, señores. La Biblia. Volvamos a la Biblia y esto es lo que nos dice la Biblia. Tertuliano, otro de los padres antinósticos, él no era cristiano, se convirtió al cristianismo y él decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? La iglesia con la academia. ¿Qué tiene que ver? Son cosas diferentes. Una cosa es la palabra y otra cosa es la filosofía griega, señores. Son cosas distintas. La religión, la verdad, está en la Biblia, no está en la filosofía. Y él